Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast El Cafetín. Yo soy Dago Campo y antes de que se me olvide presentar a nuestro invitado, antes de que se me olvide, quiero invitarlos a todos a que nos sigan en el podcast El Cafetín, en Instagram, en Facebook y que nos escuchen en Spotify y en Apple Podcast. Y Chava, ¿cómo estás? Muy bien, Dago, muy bien. Aquí todo tranquis. ¿Tú qué tal? Todo bien, todo bien. Aquí saliendo de un día, otro 5 de mayo, aquí en California. Sí. Bueno, muchachos, bienvenidos. Entonces, hoy tenemos un invitado muy especial, alguien a quien admiro mucho, a quien respeto mucho, porque realmente durante todo este lockdown de la pandemia, que pasó, yo buscaba inspiración, buscaba alguna forma de regresar a mi trabajo y saber qué hacer cuando regrese, qué cambiar y qué no cambiar. Y me topé con un podcast muy bueno, muy informativo, el cual hablaba de eso, del desarrollo profesional y cómo crecer en el trabajo, cómo crecer como persona, y no simplemente en tu trabajo, sino también, obviamente, en la vida personal. Realmente estoy muy contento de que esté con nosotros y muy emocionado, muy entusiasmado. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Hola, pues encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué os voy a decir? Y Con esa presentación, claro. no, sí, es que fue algo. Mira, yo siempre me acuerdo de algo. Antes de que empecemos esto, te voy a decir. Hubo una vez que te estaba escuchando y decías, y si nadie me escucha, no importa, aquí sigo. Y esa frase se me quedó como en la mente todo el tiempo, porque decía, sí, si nadie nos escucha, no importa, mientras sigamos, mientras crezcamos, mientras aprendamos, eso es realmente lo que debemos aceptar, ¿no crees? Bueno, y así es como empecé el podcast, porque al principio prácticamente nadie me escuchaba y ahí seguí. Sí. Sí, es prácticamente el mantra que tenemos también nosotros en este proyecto que comenzamos el año pasado. Hacerlo por nosotros y pues sí, o sea, quien nos escuche, qué bueno, y lo importante es el aprendizaje y el desarrollo y seguir con este proyecto. Bueno, es que, claro, todo depende de para qué estás haciendo esto. Yo, evidentemente, quiero tener una audiencia, tengo un producto que vendo aparte de mi audiencia, etcétera, etcétera, pero uno de los motivos por los que hago yo en mi caso el podcast es es una forma de obligarme a aprender, de obligarme a reflexionar, a pensar, y por eso digo que incluso aunque no me escucharan, yo a veces lo pienso, porque yo miro muy poquito, muy poquito, luego solo a final de mes, el número de descargas y todas estas historias, las estadísticas del podcast. Antes estaba obsesionado, por decir, todos los días entraba y tenía que mirar, ha subido, ha bajado, lo que sea. Sí. Y me lo apuntaba. Ahora lo miro una vez al mes y muchas veces lo pienso y digo, algún día pasará algo que tardaré un mes en darme cuenta de que no me está escuchando nadie porque no se ha subido, porque ha habido un problema o porque de repente ha desaparecido mi audiencia y ya nadie me escucha. Yo estaré un mes grabando y literalmente no me escuchará nadie y me dará igual. Sí. Oye Matías, ¿y quieres platicar un poquito a nuestra audiencia de tu podcast? Poquito de cómo iniciaste o cómo empezó este proyecto que tienes ahora. Bueno, pues yo lo empecé, estaba trabajando en una empresa, en una cadena de restaurantes, y solo hacía eso. Yo venía de una etapa de tratar de emprender con poco éxito, por eso tuve que trabajar para una empresa y ya llevaba un par de años trabajando en ella, estaba muy a gusto, pero sentía ya que necesitaba algo mío. Hacer cualquier cosa que fuera mía. Y en ese momento es cuando yo había empezado a escuchar otros podcasts y dije, oye, me gusta hablar, quiero hacer algo mío, me gusta, siempre me ha gustado compartir cosas, siempre me ha gustado en el trabajo, oye, he descubierto esto y se lo contaba a mis compañeros. Lo aplicaran o no, yo se lo contaba y les ayudaba y me gustaba. Y dije, bueno, pues voy a hacer eso mismo en el podcast. Y empecé como un hobby y al final ese hobby se convirtió en un trabajo y en un estilo de vida realmente. Oh, muy bien. Sí tienes un producto muy bueno. A mí Dago me comentó sobre ti desde antes y ya que consiguió la entrevista contigo, empecé a escuchar más. Y sí tocas puntos muy importantes, muy certeros sobre lo que respecta a la vida profesional, a tratar de superarte a ti mismo. Y en uno de tus episodios mencionas que no te consideras un coach.
que es algo que de hecho aborreces, ¿verdad? Sí, he oído la palabra y me ha entrado un escalofrío al cuerpo. Sé que los hay muy buenos, ojo, pero en general es que ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre lo que tú haces y lo que un coach tiene acostumbrado a su audiencia? Yo comparto mi experiencia como profesional. De hecho, yo trabajo, o sea, mi trabajo no es ayudar a otras personas profesionalmente con sesiones y todo esto. No. Yo creo programas de formación online para mi propio negocio y para una empresa. Y lo que yo aprendo de mi trabajo, de mi día a día, de cómo he crecido y cómo sigo creciendo profesionalmente, lo comparto en el podcast. Ya está. Pero no hago sesiones 1 a 1, no hago coaching, entonces no puedo ser coach porque no hago coaching. Yo simplemente comparto. Es como si un piloto de carreras, además de pilotar, pues hiciera un podcast y te cuenta, oye, cómo ha visto él la carrera, cómo se entrena, cómo no sé cuánto, pero no sé, cuenta su experiencia. Simplemente estoy contando mi experiencia de cómo lo hago yo. Ya está, no hay una intención de decir yo te voy a coger por la solapa y te voy a cambiar tu carrera profesional, tú y yo los dos juntos de la mano, y esto va a ser un servicio que cueste $1 trillón al mes. Claro. No, yo comparto mi trabajo y si mañana trabajara en otro sector, por ejemplo en el de los videojuegos, que es un sector que me apasiona y creo que con muchas oportunidades, seguiría compartiendo mi perspectiva de desarrollo profesional dentro del sector de los videojuegos, por ejemplo. Creo que en el mundo del coaching te puedes encontrar gente muy buena y conozco alguno muy bueno, pero una gran mayoría son pues gente que porque se ha puesto de moda ser coach, se han metido en eso, pero hay gente que es como muy teórico, sabe mucho de coaching, te enseña no sé cuánto, pero después ellos en la realidad no lo han hecho. Por eso estoy yo muy en desacuerdo. Pero al final de toda la historia esta, lo menciono, pero me da exactamente igual lo que me considere la gente. Sinceramente, creo que quien me considere un coach está equivocado porque no me dedico a eso, simplemente. Al igual que no me considero hago un podcast, pero no soy un podcaster, no me dedico solo al mundo del podcasting ni al mundo del contenido, hago muchas cosas, entre ellas eso, pero bueno, si hay alguien que me considera un coach y lo ve así, pues oye, algo pues que yo también mira, mis compañeros de trabajo no me consideran coach, me consideran el de producto. Yo soy el de producto, el que hace producto. Es el que hace producto de formación online. Eso soy para ellos. Ellos me consideran eso. Igual hay quien me escucha el podcast y considera que soy un coach o no lo sé. Me da igual. Comparto tu opinión respecto al coaching porque sí, así como lo dices tú estás compartiendo tu perspectiva personal, ¿verdad? Tus ires y venires en el plano laboral, profesional. Y el coaching ya es como de un punto de vista un tanto prepotente, digamos, que se creen que ellos llevan la antorcha y te pueden dictar qué hacer, qué no hacer, y encima de ello cobrar. Y sí, a mí también nunca me ha gustado todo ese tipo de... A ver, yo te digo que yo entiendo que la gente piense eso y es normal porque yo comparto mi experiencia profesional, pero lo hago desde una perspectiva en que al final yo estoy compartiendo cómo he hecho para yo crecer profesionalmente y hoy, por suerte, ganarme muy bien la vida. Entonces, entiendo perfectamente que al hablar de estos temas muchas veces se confunda con coaching, sobre todo cuando hay puntos más emocionales o de reflexión. Si yo me dedicara a hacer campañas de Facebook Ads y tuviera un podcast sobre Facebook Ads y compartiera mi trabajo como experto en Facebook Ads, la gente no me consideraría coach. Pero realmente estaría haciendo exactamente lo mismo que hago ahora. Pero como toco determinados temas, pues es normal que se provoque esa asociación, pero bueno, que no pasa nada, que si al final es una etiqueta, bien. Sí. Yo a mí lo que me importa, me puede importar lo que piense mi gente de alrededor que conozco, y si alguien de mi alrededor que conozco, en el que trabajo, tiene una opinión mala de mí, ahí me importa, porque quiere decir que algo estoy haciendo mal. Si es muy cercano a mí y tiene mala opinión. Si otros piensan que si soy coach o no, bueno. En mi empresa no está catalogada ni de coaching, ni el puesto de trabajo en el que tengo es de coach. Así que...
En uno de tus episodios platicabas de las personas que están cerca de ti. Creo que son 5 personas que tienes a tu alrededor, algo así. Y hablabas en lo que influyen esas personas contigo, ¿no? Y dijiste que si no te están ayudando a superarte personal o laboralmente, son personas que no deberías tener en tu círculo de personas cercanas. Algo así platicabas en ese podcast. ¿Podrías tocar un poquito ese tema? Sí, bueno, me imagino que te referirás a un episodio muy, muy, muy antiguo. Sí. Porque a día que estamos grabando llevo que 1080 y algo episodios. Me suena que es uno muy, muy antiguo. Sí, yo empecé desde el 1, empecé a escucharte. Estoy empezando a escucharte. Pues ha cambiado bastante, ha pasado mucho tiempo y aprendió por el camino. Pero sí, al final sabéis esto que dicen, no sé quién se inventó esta teoría, pero que yo creo que es cierta, que al final las X personas, llámalas 5 o 7, las que sean, con las que más te relacionas en tu día a día, definen mucho cómo eres o definen también mucho hacia dónde vas porque te influencian. Sí. Tal cual, sí. Al final, a mí me ha pasado. Yo he estado, en momentos de mi vida, yo he estado al lado de gente con una capacidad de empuje, por ejemplo, ahora, brutal, y de una forma indirecta o más directa, hacen que yo empuje más de lo normal. En otros momentos de mi vida no he tenido ese estímulo externo, he tenido gente más normal, por decirlo así, o gente más quedada, y quieras que no, yo he bajado un poco el ritmo, porque me han influenciado. Entonces, básicamente es eso. Eso a nivel profesional estoy hablando, pero a nivel personal pasa exactamente igual. Si tú convives con una persona que está todo el día quejándose de todo, la probabilidad de que tú te quejes más de lo que en otra circunstancia te quejaras, pues va a ser mayor, porque es lo que ves todo el día y hay cosas que se pegan, lo bueno y lo malo se pega, sobre todo lo malo. Y me refería exactamente a eso en el episodio, no porque digas tienes que seleccionar 5 personas y esas 5, no, si no hace falta ser tan riguroso. Evidentemente, si tú quieres crecer profesionalmente y tratas de juntarte con personas que tengan esa misma ambición, esos mismos objetivos o similares, el camino va a ser un poquito más fácil. Mi ambición cuando iniciamos este podcast, yo creo que te lo mencioné en el mensaje que te mandé al invitarte, fue de que decías, como te digo, si nadie me escucha no importa y todo eso. Y eso me animó mucho porque digo, ok, si empiezo un podcast, porque realmente recuerdo que empecé a pensar en crear este podcast con Chava. Y recuerdo que escuché que dijiste algo así, regresé a la casa y estaba en la casa y estábamos en plena, ¿cómo se dice? Estábamos encerrados en lo que es la pandemia y recuerdo llegar a casa y le dije a Chava, vamos a hacer un podcast. Y realmente eso para mí, esas palabras que tú dijiste me inspiraron mucho a mí, como tú dices, a crear algo que jamás creí hacer, ¿verdad? O sea, suena fácil hacerlo, pero toma tiempo, toma determinación, toma muchas cosas para lograr hacer algo como un podcast. Suena fácil, ¿verdad? Entonces, realmente fue algo que admiro mucho de ti, de que, como tú dices, y también, perdón, para regresar al mismo punto, también lo que me inspiró a hacer este podcast fue eso, conocer gente nueva, conocer gente con la que jamás he platicado y gente como tú, como los invitados que hemos tenido antes, que nos han contado historias y hemos aprendido de cada uno de ellos. Sí, es que cuando ese es tu motivo para hacer algo como un podcast, ¿qué más da la audiencia? Está bien, sí, a todos nos gusta saber que hay más gente oyéndonos, pero ya no tiene tanto peso. A mí si este mes tengo un poco menos de audiencia que el mes pasado, un poco más, no me cambia la vida. Lo voy a seguir haciendo igual. Y no pasa nada. Al final simplemente es un número. A mí me aporta más el que alguien me escribe y me diga, oye, pues escuché no sé qué episodio y, por ejemplo, hace unos días me pasaba, un oyente me escribió y me dijo, escuché un episodio en concreto sobre tema de negociación de sueldo cuando estás en una entrevista de trabajo, apliqué lo que había escuchado en tu episodio y me salió bien y conseguí más sueldo del que inicialmente me estaban ofreciendo. A mí cuando la gente me escribe eso, digo, joder, así sí que merece la pena. Yo lo voy a hacer igual, pero si recibo esto y yo sé que de alguna manera he ayudado a una persona, pues a mí me reconforta y me hace un poquito más feliz. Y ya está. Más que si este mes he tenido, no sé, un 10% más de audiencia que el mes pasado. Sí, esa es la recompensa final, ¿no? La recompensa en verdad valiosa de una labor como la que
la que llevas a cabo, como el proyecto del podcast. Sí. Exacto. Oye, sí, dime. No, dime. Tú dime. No, que además es que justo todo esto está alineado con lo que yo quiero hacer. Sí. Yo tengo una meta que la explico muchas veces en el podcast, que yo quiero vivir muy bien de mi trabajo, pues ya que voy a invertir un montón de horas, ganarme muy bien la vida con ello, pero a la vez intentando ayudar al máximo número de personas y, ¿por qué no?, siendo reconocido por ello. Entonces, yo cada episodio que hago del podcast me sirve para ganarme mejor la vida económicamente, para ayudar a personas y también para ser reconocido por ellos. Sin el podcast jamás estaríamos ninguno de los tres hoy aquí juntos. Eso sí. Exacto, muy cierto. ¿De cuál? Y nuestro podcast quizás no existiría tampoco, ya que Dago está mencionando que... O igual era otro. O igual era otro con más éxito aún, que nunca se sabe. Oye, ¿y cuánto tiempo tiene que comenzaste este proyecto? Pues 18 de agosto de 2016. Ya. Este verano van a hacer 5 años con la tontería. Wow. Fuiste como pionero, ¿no? No, habían un montón de podcasts. Es cierto que ahora hay una avalancha de podcasts. Ahora está. Mira, cuando las empresas empiezan a tener su propio podcast, por ejemplo, significa que ya se ha hecho mainstream. Ya todo el mundo quiere un podcast. Cuando hasta la empresa más, ¿cómo decir?, más aburrida, más tradicional, hay alguien que les convence de que tienen que hacer un podcast y lo lanzan, significa que ya es muy mainstream. Y ahora, por lo menos aquí en España, hay muchísimas empresas que tienen sus propios podcasts. Yo cuando empecé con el mundo del podcast, hace 5 años, ya habían muchos podcasts, pero lo que hay ahora es una locura. Barbarie. Muy cierto. Has comentado que tuviste mellizos, ¿verdad? ¿Eres padre? Sí, 8 meses tienen. 8 meses. ¿Y cómo te ha cambiado la vida? ¿Cuánto rato tienes para que te cuente? El que gustes. No hay ha hecho que me tenga que... A nivel personal, por supuesto, cambian muchas de tus prioridades. Y a nivel profesional, exactamente lo mismo. Tienes que cambiar algunas prioridades. En mi caso, sobre todo, me ha exigido reorganizar mucho mi forma de trabajar, desde horarios, prioridades, objetivos, de todo. He tenido que cambiar muchas cosas porque de repente pues hay 2 personitas que dependen 100% de ti y que tienen sus propios horarios, que no se los puedes cambiar, ellos mandan pero yo a la vez no quiero dejar de hacer muchas cosas. Yo creo que es perfectamente compatible tener hijos, cuidarlos, pasar tiempo con ellos, no solo de calidad, sino en cantidad, y a la vez seguir con tu carrera profesional. Si lo haces bien y te sacrificas lo que realmente te tienes que sacrificar, se puede hacer todo. Simplemente necesitas alcanzar un nuevo equilibrio personal y profesional en tu vida, que se puede hacer. Y también es cierto que yo descubrí que cuando eres papá, y en caso como el mío, doble, son los primeros hijos y vienen 2 de golpe, pues yo no lo sabía, pero hay algo que ocurre que desbloqueas como un siguiente nivel de energía. y de repente, misteriosamente, durmiendo menos horas, pues sigues tirando hacia adelante. No, pues felicidades. 8 meses, dices. 8 meses, sí. 8 felicidades. Meses y 6 días, exactamente. No, sí, es que sí cambia mucho el tener hijos. Yo tengo 3 hijos y también. Pero ya ¿de uno en uno? Los últimos 2 los tengo de 4 años y de 2 años. Entonces ya con ellos he crecido mucho. Obviamente. Digo, pero han venido separados, ¿no? Han ido viniendo uno a uno. Sí. Vale. Sí. Pero, que eso es distinto, ¿eh? Sí. Pero me imagino el peso, ¿no? De 2 al mismo tiempo, la misma edad. Los 2 necesitan la misma cosa al mismo tiempo. Es un poco más complicado para los papás. Sí, hay una diferencia muy grande. Tú cuando tienes un niño, digamos, uno de los 2, el papá o la mamá, se puede quedar con el niño, porque imagínate que dices, pues hoy yo me quedo toda la tarde, tú olvídate, descansa, duerme un poco, relájate, yo me quedo con él y mañana cambiamos. Y tú, si quieres, te vas con tus amigas, sales un rato, te despejas. Cuando tienes 2, eso no puede ocurrir. No. Porque cada uno tiene que estar con uno. Y, a ver, te puedes quedar tú solo con los 2,
pero hay momentos complicados. Ahora que pasan los meses ya empieza a ser más fácil, pero al principio es una locura. Y encima que eran los primeros, que no sabes cómo funciona, que Sí. no hay un manual de instrucciones, no los puedes parar, apagar y encender, no. A mí me tocó vivir eso de primera mano con mis hermanas menores. Somos 3 en total, 3 hermanos y mis hermanas son cuatas también, o sea, nacieron juntas, nacieron el mismo día. Y sí, recuerdo que a veces era similar a tener un pequeño monstruito de 2 cabezas, ¿verdad? De que darle de comer a una y lloraba a la otra, y luego ya esa se empezaba a dormir y la otra empezaba a llorar y se despertaban las dos. Correcto. Sí es una sinfonía muy extraña, pero al final de cuentas es algo hermoso y algo que más bien que algo, se queda muy dentro de uno. más bien algo único, ¿no? Algo que es obviamente algo que les pasa, no todos tenemos mellizos o gemelos o algo así. Es algo único para las personas. Sí, Sí, es algo de muy hecho, singular. es posible que intervengan en esta entrevista y los escuchéis de fondo, porque ahora estoy grabando desde casa. Sí. Entonces, quién sabe que pueden intervenir a su libre albedrío. Y entre todo esto del podcast, has llegado a muchos otros países, y no solo en España, te han escuchado en Sudamérica, en Norteamérica, aparte de Europa. Sí, de hecho, en los sitios que te dicen de dónde te escuchan, algunas estadísticas, al final te encuentras países de lo más raro que te puedas imaginar. Por ejemplo, me salen oyentes en Rusia, en Japón, que dices, pero ¿cómo puede ser? Pero al final, bueno, pues son hispanohablantes que están ahí, pero también me ha escrito gente que, poquita, pero que me ha resultado muy curioso, que es gente que está aprendiendo español, ya tiene una buena base, o por ejemplo han venido a España un año a aprender español, están en su país y para poder seguir como manteniendo la lengua, porque igual en Rusia no tienen con quién hablar, pues se ponen a escuchar podcasts, ver vídeos y encuentran el podcast, les gusta y se quedan y me escriben y me lo dicen y me parece curiosísimo. Sí. Oh, qué chido, qué bueno. ¿Has trabajado en algún otro país aparte de España? Trabajar no, vivir sí que he vivido en Argentina y en Italia. Argentina, España e Italia. Es que este podcast también comenzó, el que tenemos Dago y yo, el Cafetín, comenzó un poco con la idea de hablar sobre lo que es adaptarte a un país que no es el tuyo. Porque Dago y yo somos mexicanos, él es de Yucatán y yo soy del centro de San Luis Potosí. Y siendo jóvenes llegamos acá a California, siendo adolescentes nos conocimos en la escuela y hemos sido amigos desde entonces. Ahora yo soy padrino de su hijo, el menor, y ya llevamos una amistad de 16, 17 años. ¿Tú nos podrías contar alguna anécdota o cómo te sentiste cuando tuviste que adaptarte a países como Italia o como Argentina y por cuánto tiempo? Bueno, a ver, de Argentina no te puedo hablar porque cuando viví ahí, que viví un par de años, era muy pequeño y prácticamente tengo recuerdos borrosos porque mis padres son de allí, yo nací en España, pero al poco de nacer mis padres volvieron a Argentina, vivimos unos años y después nos volvimos a España y ya nos quedamos aquí. Entonces ahí no te lo recuerdo. Y cuando viví en Italia realmente fue un año durante la universidad. Y la adaptación fue muy fácil porque era durante la universidad. Entonces, como te imaginarás, aquí eso se llama irte de Erasmus, que es una ayuda que dan las universidades europeas para que te muevas dentro de Europa a estudiar fuera, en otro país. Y la adaptación fue fácil porque me lo pasé muy bien, sinceramente. Después, sí, por España, sí que he vivido en varias diferentes ciudades de España a pesar de que es el mismo país, hay culturas muy diferentes en algunas de ellas. Y sinceramente es que yo hay gente que conozco que me dice, no, yo no me movería o me resulta difícil cambiar de ciudad o no entiendo. Mucha gente me dice, no entiendo por qué te gusta vivir en Madrid. Madrid es una gran ciudad, mucha población, tráfico, ruido. A mí ya me da igual dónde vivir casi. Al final me termino adaptando. Mientras yo me dedique a lo que me dedique, que me guste y esté a gusto con mi vida personal, ya me da igual dónde vivir. Es que no sufro periodo de adaptación. Simplemente ya he asumido que en mi vida me voy a mover porque me gusta, porque profesionalmente, pues ahora, por ejemplo, tengo una oportunidad de irme a trabajar a Estados Unidos. Probablemente por Miami y tal. No sé si al final saldrá, no saldrá. Mi periodo de adaptación sería, no sé, 0. Sí, porque al final,
si voy es porque quiero irme, porque me gusta, no me voy obligado. Entonces, nunca lo he sufrido. Y esa iba a ser mi pregunta, la siguiente, de que si tenías planes de venir para Estados Unidos para... Me encantaría. Y esta oportunidad que ha surgido, no sé si finalmente podrá ser, pero me encantaría, y de hecho tengo la suerte que a mi mujer también nos encantaría vivir unos años fuera, y Estados Unidos es un país que nos gustaría. No sé si me imagino toda mi vida en Estados Unidos, tampoco tengo tanta información, he estado solo de viaje. Sí. Para saber si viviría allí. También es cierto que decir Estados Unidos, aquí es decir cómo vivirías en Europa, depende dónde también. Pero ahora irme un par de años o 3, me encantaría, sinceramente. Okay. ¿Y eso viene a que de tu trabajo te quieren mandar para acá o si simplemente quieres tomar Sí. En la empresa en la que llevo producto hay opciones de que me vaya a Estados Unidos. Oh, qué padre. Bueno, nos contratas. Ajá. Pero si estáis un poco lejos de donde sería. Bueno, ya cuando se expandan. Sí. No, porque preguntamos eso porque mucha gente, apenas tuvimos una entrevista con un youtuber de México y también dice que le gustaría venir para acá y hacer sus videos y todo eso. Por eso nos gusta preguntar cómo ven Estados Unidos fuera de lo que es México o cómo ves Estados Unidos fuera en Europa, cómo ves el país en general. A ver, mi perspectiva, ojo que no sí. Para nada la de todo el mundo va a ser igual. Profesionalmente me gustaría ver la cultura profesional de Estados Unidos. Sé que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero por ejemplo, a nivel profesional dentro del mundo de la empresa se valora muchísimo. Si tú dices, yo he estado trabajando, me fui X años a Estados Unidos a trabajar da igual casi el nombre de empresa que digas, es como, has estado en Estados Unidos trabajando, tienes que ser bueno. Después puede ser lo que sea, pero es como, wow. ¿Sabes? Sí que es cierto también, pues el hecho de poder decir, he estado 3 años o 5, los que sean, trabajando en Estados Unidos, te da un punto extra en tema de que la gente se asegura de que sabes hablar muy bien el idioma, o sea que cada vez aquí el inglés se va... aquí hasta hace no mucho no era necesario hablar nada de inglés en España. Nada. Okay. Y últimamente cada vez se exige más por la internacionalización de todas las empresas, por la globalización y el saber hablar muy bien inglés pues te abre muchas puertas. Entonces irte allí, o sea, si tú ves a alguien, coges un currículum y ves a alguien que viene de Estados Unidos, pues eso es un extra que tiene. Se ve bien. Estados Unidos se ve como un país que si has sido profesionalmente ahí es porque eres más o menos bueno, que después no tiene por qué ser así, pero es la percepción que más o menos se tiene. Y también yo creo que hay una percepción de que eres de mente abierta, de que tienes ganas de hacer cosas. Lo fácil es quedarte en tu ciudad donde has nacido y ya está. Que esto pasa un poco con todos los países, pero Estados Unidos pues ya sabéis que es un poco como parece el centro del mundo, la referencia económica y tal. Entonces, pues si has estado ahí... es como una muy buena señal. Si te vas a otro país, yo qué sé, te vas a Italia y no tiene ningún tipo de connotación, ni negativa ni positiva. Bueno, vale, has estado en Italia, que además está aquí cerquita, no tiene tanto mérito. Sí, muy cierto. Y en cuestión cultural, ¿cómo lo ves a Estados Unidos? Me imagino que hay muchas cosas que culturalmente nos tendríamos que adaptar, que hacemos de forma muy, muy diferente, pero no sé, lo tendría que vivir más. Yo cuando estuve, a ver, fue 2017, creo que fue agosto de 2017, estuve por California, de hecho Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, la ruta típica que hacemos aquí cuando vamos a California. Y claro que hubieron muchas cosas que me llamaron muchísimo la atención a nivel cultural. Es por lo menos la percepción que yo tengo es que la sociedad era como mucho más consumista que aquí, mucho más de derroche. El tema de la alimentación es algo que nos choca muchísimo, el ver gente que puede pesar 200 kilos y los ves en el coche comiendo una hamburguesa, se la terminan, se bajan del coche y se meten en un McDonald's para rellenar la hamburguesa, para coger otra. Llama muchísimo la atención. La cultura, también igual porque está Los Ángeles y ciudades así, la cultura del exceso donde no sé, puedes ver en
en la misma mesa sentado está la persona con más sobrepeso que he visto en mucho tiempo y al lado la persona con más músculos que he visto también en mucho tiempo. Sí. No sé. Sí. Y al lado la persona con más botox que has visto en toda la vida. Sí, y vas a un restaurante que es más barato que en España, sí. que asombra muchísimo, y al lado igual hay un restaurante que es 14 veces más caro que uno caro en España, que son cosas que llaman mucho la atención y cosas así culturales, pero realmente hasta que no viviera ahí, pues me imagino que no me daría cuenta de muchas cosas. Sé que hay a nivel profesional, de cultura profesional, hay muchos cambios. Sé que los estadounidenses son muy directos a la hora de hacer negocios, no como nos pasa un poco a los latinos, que vamos un poco más, damos muchas vueltas hasta llegar al punto. En España sí que es cierto que creo que estamos en el punto intermedio, ni tan directos como los estadounidenses, ni tanta vuelta como, por ejemplo, una cultura que yo sí conozco mucho más por la familia, que es la argentina, que para llegar al tema importante igual hace falta 1 hora de conversación previa. Sí. Pero bueno, estos son pinceladas que he visto ahí simplemente. Sí, de hecho, cuando mucha gente viene aquí, yo trabajaba en Disney, y me acuerdo que mucha gente venía de Europa y venían de diferentes países, y sí se notaba como que cierto shock, ¿verdad? Sí, como que veían diferente el aspecto en el que mucha gente llegaba aquí y pensaba ver, obviamente, a gente en su mayoría blanca, americana y todo eso. Y aquí en California en específico, hay mucha gente que viene de México, mucha gente que viene de Centroamérica. Y recuerdo haber visto a alguien que me dijo, oye, ¿por qué aquí todos hablan español? y me causó mucha gracia el niño que habla español. Yo sabía que había mucho mexicano en Los Ángeles, pero me asombró tantísimo. Sí. Me asombró que en algunos momentos de estar, por ejemplo, en un restaurante o algo, todas las conversaciones a mi alrededor, desde un cliente hasta quien trabajaba, eran mexicanos. Sí. Y aún así, curiosamente, cuando me atendían en inglés. Sí. Sí, te veían blanco. Esta situación es surrealista, pero bueno. Sí. Ajá. No, sí, es que como te digo, la test, y pensando de que a lo mejor no hablabas el español y todo eso, porque muchas veces pasa de que llega la gente, los ves y les hablas en inglés y a veces no te saben mucho inglés y se te quedan viendo y así, ¿hablas español? Digo, sí, y ya te contestan, ¿verdad? Pero uno como mexicano que ve a la persona con ojos claros, con alta, blanca, y le habla en inglés, obviamente por el idioma que se usa aquí, entonces al hablarles es muy diferente porque realmente a veces no hablan nada de inglés. Sí, tal cual, sí. Entonces, ¿probaste la comida mexicana cuando estuviste acá? Sí, bueno, de todas formas, aquí en España, evidentemente, habrán variaciones con lo que es la verdadera comida mexicana, pero aquí está muy de moda la comida mexicana, y en ciudades como Madrid, que son tan grandes y hay tanta variedad, hay muchos restaurantes 100% mexicanos. No esta pseudo comida mexicana que le meten cualquier cosa a un taco, no. Hay mexicanos que han venido aquí y han hecho restaurantes verdaderamente mexicanos, y a mí me encanta. No tengo esa tolerancia vuestra al picante, pero me gusta muchísimo, muchísimo. Hace ¿cuánto fue? 7 años fui con 2 amigos a Europa, y el último país en el que estuvimos fue España. Fuimos a Barcelona y a Madrid, y recuerdo haber ido a un restaurante ahí cercano, un tanto aledaño a la Gran Vía, creo que se llamaba Malinche, un restaurante mexicano. Y a mí en ese entonces sí se me hizo cercano a un poco más auténtico de lo que podría haber encontrado en otro lugar. Claro, entonces, sí. No será siempre el 100%, porque al final los productos no son difíciles de traer, los que son muy peculiares o muy diferentes o que aquí no se encuentran, pero bueno. Sí, incluso aquí, por ejemplo, un taco aquí hecho por mexicanos en un lugar mexicano, lo que quieras, aquí en California, puede estar bueno y todo, pero cruzas la frontera a Tijuana y, o sea, el taco que vas a comer allá es glorioso, o sea. Claro. Sí se marca mucho la diferencia. De hecho, tengo muchas ganas de ir a México, muchas ganas. Oh, no, sí, es un país muy, muy bonito. Como todo, ¿verdad? Cosas buenas, cosas malas, pero las buenas son muy buenas y la gente es muy, muy amable. O sea, sí. Siempre no sé, por alguna razón siempre nos ha gustado mucho convivir con extranjeros y
conversar y tomarte un tequilita, una cerveza, ir a los tacos. Somos muy hospitalarios, muy hospitalarios en ese aspecto. Entonces, elijas a donde elijas ir, estoy seguro que vas a tener un buen momento. A ver cuando se acabe esta pandemia y podamos movernos con un poco más de tranquilidad, si puedo ir. Sí, ojalá y pronto, porque ya pronto necesitamos viajar. Oye, ahora, ¿cuántos episodios tienes en total en el podcast? Pues yo diría que hoy está publicado el 1087. 1087. Y recuerdo que empezaste con otro nombre, ¿verdad? No era Desarrollo Profesional. Sí, de hecho, el podcast, realmente el podcast ya no es otro nombre. El podcast inicialmente, los primeros 17 episodios, el podcast se llamaba Hablamos de Negocios. Y lo que yo intentaba explicar, la idea inicial del podcast era, oye, yo voy a contar mi transición de trabajo para una empresa a me monto algo yo por mi cuenta. Y en esa transición, donde voy a ir contando lo que me va ocurriendo, lo que voy haciendo, voy a ir reflexionando sobre temas profesionales que me parecen interesantes, como la parálisis por análisis, el tema de evitar las excusas y todo eso, que son de los primeros episodios. A medida que fui grabando, eran episodios largos de 20 y tantos minutos, casi media hora, y lo hacía semanal. Desde publicar esos primeros episodios, fui descubriendo que cada vez que yo hacía un episodio como hablando de algo muy específico, de productividad, de una técnica, de una herramienta o de un concepto muy, muy específico, a la gente le gustaba más. Y yo recibía más feedback de personas que me escribían por LinkedIn o por email, me decían, me ha gustado el episodio, lo que sea, haz más de estos. Y también había gente que me decía que igual eran demasiado largos, que un podcast yo solo media hora pues a veces se hacía como que me repetía y tal. Bueno, de todo eso aprendí y dije, voy a cambiar la temática, me siento más cómodo haciendo episodios más cortos y voy a centrarla en algo que también me encanta, que son temas profesionales, trucos, herramientas, habilidades, cosas así. Sí. Y ya que hice ese cambio, dije, bueno, pues le voy a llamar desarrollo profesional porque realmente es de lo que voy a hablar y además me di cuenta que hacerlo de forma semanal me estaba costando muchísimo. Era como hacer uno a la semana, entre comillas, entendedme, uno solo, es relativamente fácil. Me di cuenta que lo procrastinaba, lo dejaba siempre para más adelante y siempre lo hacía en el último momento. Sí. Entonces dije, es tan fácil que no me tengo que obligar a hacerlo y eso hace que siempre lo hago en el último momento. Voy a hacer uno todos los días, de lunes a viernes. Así, sí o sí, me tengo que obligar a hacerlo y me va a servir para realmente demostrarme que puedo ser constante con algo, para mantenerme al día, la cabeza siempre activa, siempre estar buscando temas, siempre estar preparándome. Me puse un reto, al final dije, lo tengo que hacer difícil para demostrarme a mí mismo que también puedo hacer cosas difíciles. Y entonces, del episodio 17 al 18 cambió todo, cambió el nombre, cambió el logotipo, cambió la duración, pasó de 30 minutos a episodio de 10, 12, 13 minutos, pasó de ser semanal a un episodio al día de lunes a viernes, cambiaron muchas cosas, básicamente. Y son buenos puntos que has tocado en cada uno que he escuchado. Pues a veces los escucho, depende. A veces me voy a caminar con los niños y tengo los audífonos y estoy escuchando algo. O a veces me estoy yendo al trabajo y pues lo que ayuda mucho de tus episodios es de que estás haciendo el trabajo y si manejas 10 minutos, son esos 10 minutos que vas a escucharlo. Entonces ya cuando llegas al estacionamiento de estación, ya terminas de escucharlo y ya sientes que aprendiste algo en esos 10 minutos. Entonces llegas al trabajo y ahorita voy a ver si aplico esto que aprendí ahora con Matías, ¿verdad? Entonces, lo que me gusta eso de lo que el cambio que le hiciste al podcast de los 10 minutos, a veces 12 minutos, dependiendo, me gustó mucho de que era el tiempo suficiente que yo tenía para poder escuchar y aprender de lo que platicabas. Sí, es que los podcasts que son... Sí, perdón. No, sí, decía que es dinámico y fácil de consumir y como dice Dago, sí, o sea, en el camino al trabajo lo escuchas y ya llegas con el chip implantado para ese día, ¿no? Ya llevas algo de inspiración. Sí, además es que es como tú sacar, si te gustan los podcasts y te gusta un tema así, es muy fácil a lo largo del día encontrar una situación donde tienes 10 o 12 minutos que mientras haces algo, paseas al perro, estás lavando los platos, o llevas a tu hijo no sé dónde, o vas de camino al trabajo, es muy fácil encontrar esos 10 o 12 minutos en el que escuchar un episodio. Tener un hueco al día donde escuchar un episodio de media hora
es más complicado. ¿Y qué te pasa? A mí me pasa que empiezas a escucharlo y a los 15 minutos lo tienes que dejar, después ya tienes que buscar otro momento al día siguiente para escuchar el resto del episodio, pero ya no te acuerdas de los que has escuchado antes. Es un poco más complicado. Se puede, pero lo tienes que ir escuchando por partes. Yo quería que fuera muy fácil de consumir. Y también hay un tema importante, que esto me ha venido súper bien, que es que el obligarme a hacer los episodios cortos me obliga a sintetizar en aquello que es más importante que quiero contar. Sí. Cuando yo ahora, por ejemplo, que estoy muy metido, que hago muchísima formación online, siempre lo digo, tú coges un tema que quieres formar a alguien sobre ese tema. Si yo te doy 1 hora o 2 horas para hablar de ese tema para que formes a alguien, prácticamente todo el mundo lo puede hacer, con mayor o menor calidad, pero todo el mundo lo puede hacer. Ahora, si ese contenido lo quieres convertir, por ejemplo, en un vídeo de 10-15 minutos como máximo, hay muy poca gente es capaz de hacer ese ejercicio de síntesis, de contarte las mismas claves, pero en 10-15 minutos, y que tú te lleves una clase buenísima. Es muy, muy complicado. Y el haber hecho esta barbaridad de episodios me ha ayudado a practicar esa habilidad, que ahora para hacer formación online me viene fenomenal. Sí, muy cierto. Es evidente. Y eres muy elocuente a la hora de hablar y de ilustrar situaciones. Es práctica. Es práctica. Escucha los primeros episodios y te vas a dar cuenta que no es una habilidad con la que nací. Ha sido a fuerza de hacer muchos episodios. Sí, y ponerte el reto del que has hablado. Exacto. Sí, claro, muy cierto. También hablabas mucho en los episodios que he escuchado, porque te digo que empecé el episodio 1 y te estoy escuchando el 1 y no sé, creo ahorita estoy como en el 100 o 100, ni me acuerdo. Sí, pero hay unas cosas que mencionas, que siempre tener un libro contigo. Me acuerdo que mencionaste algo, que tener un libro en la mochila, tener un libro contigo, por si un día no tienes nada que hacer, sacas el libro o lo lees por 10 minutos, pero lo importante de leer es que aprendes muchísimo más sobre muchas cosas, ¿no? Bueno, al final, ahora, mira, esto hace 5 años, el hábito de la lectura no lo he aparcado, pero ahora leo con mucha cautela, leo solo cosas que realmente sé que voy a tener un uso práctico de esa lectura en mi día a día, pero lo voy a transformar, lo actualizo. Ya no es llevo un libro contigo, que es una de las cosas, pero ten recursos fáciles de consumir para esos momentos en los que tienes esos 10-15 minutos que te pueden servir. Es como, ya no un libro, porque un libro está bien, pero el problema de los libros es que mientras lees, solo puedes hacer una cosa. Tienes que estar sentado o tumbado leyendo el libro. Ya está. Pero al final, a lo largo del día, hay un montón de momentos que tienes esos 5, 10, 15 minutos que puedes estar aprendiendo cosas. Como por ejemplo, yo paseo el perro por las mañanas y por las noches, pues tengo esos 15 minutos de paseo. O vas a un banco y estás esperando a que te atiendan y hay mucha gente esperando y tienes ese ratito que también pues te pones unos auriculares y te escuchas un podcast o ves un vídeo en YouTube o haces un trozo de un curso de lo que sea. Es siempre tener un recurso a mano. Oye, Matías, ¿y qué piensas de Elon Musk y de Jeff Bezos? ¿Cuál es tu punto de vista de cada uno? ¿Los ves diferentes? ¿Los ves como rivales? ¿Los ves como alguien que ha crecido o ha evolucionado? Realmente lo que conozco de ellos es lo que se puede leer por ahí, por lo tanto todos sabemos que eso es bastante diferente de lo que será la realidad, para bien y para mal, pero de la información que tengo, hay cosas, a mí el señor Elon Musk pues me fascina en la capacidad que tiene una persona de hacer que las cosas ocurran. O sea, este tío ha conseguido que una de las empresas de automóviles más valoradas del mundo ahora mismo sea una empresa que solo hace coches eléctricos, cuando hasta hace literalmente menos de 10 años el coche eléctrico era como ese intento que se hizo, que no funcionó y que todo el mundo decía que eso no era el futuro, y este ha conseguido hacer que eso sea el futuro, que ahora todas las marcas, gracias a Tesla, se estén reconvirtiendo a coches eléctricos poco a poco. Lo mismo que con el tema de todo lo que está haciendo en el espacio, etcétera, etcétera. Este tío es un conseguidor, es un constructor de ideas locas que otros dan por imposibles, pues él las hace posible. Después
me imagino que a nivel profesional trabajar con él, trabajar cerca de él o en una empresa suya con cierto puesto directivo debe suponer un compromiso profesional donde prácticamente no podrás tener otra vida que no sea la profesional para poder seguirle el ritmo, porque este es un loco, es un loco que duerme en la fábrica, es un loco que su vida es eso, y me parece loable. Si él le gusta, él está cómodo con eso y se ha montado su vida conforme a eso, me parece perfecto, cada uno elige lo que quiere, no le voy a criticar por ello. Me encantaría trabajar con este tío o al menos aprender de cerca de él. Y de Jeff Bezos tengo menos información porque igual se habla menos de él, se habla mucho de él, pero igual menos. Pero bueno, es que al final la gente que ha construido cosas así tan grandes son gente... No puedes hacer algo así si no eres especial. Sí. Y sí, no sé, cada uno tendrá sus cosas especiales, pero no puedes hacer algo así si no eres especial. Lo que pasa es que tendemos a adorarlos, a todos los que estamos en el mundo emprendedor, negocio y tal. Todas estas figuras son como semidioses, como lo fue Steve Jobs en su momento, su figura y tal, pero después son personas que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, y estos dos también lo tienen, y ahora pues parece que están un poco en batalla, pues porque tienen simplemente negocios que compiten entre ellos. Sí. Ya está. Son empresarios que quieren ganar más dinero y están luchando para ver quién gana más. Hay gente que los compara, hay gente que los compara un poco como con el villano de Superman, con Lex Luthor, de que son genios que detrás de toda esta fachada de benefactores de la sociedad y todo son supervillanos, pero o sea, sí, o sea, son genios, son moldeadores de su realidad y de la nuestra. Pero yo no los veo como villanos, lo veo como gente que está haciendo su trabajo, que es cierto que manejan muchos recursos, que tienen mucha capacidad de influencia, pero no los veo como villanos. Por ejemplo, sus empresas tendrán cosas buenas y cosas malas, por supuesto, pero no sé. Por ejemplo, Elon Musk, estuve viendo unos videos de él en YouTube y habla mucho de que nada más duerme como 6 horas, creo, ¿no? Se duerme a tal hora y despierta a tal hora, sí. y de ahí cada minuto cuenta para él. O sea, tiene que aprender, tiene que hacer, visita sus fábricas, visita SpaceX y todo eso. Y a la vez dice uno, quisiera hacer lo mismo, pero pues él tiene más, no sé, tiene más, como tú dices, tienes que ser especial para tener ese tipo de ganas de hacerlo, supongo. No, bueno, puedes tener las ganas y puedes tener su misma capacidad de sacrificio. Esa parte, el problema es que eso no es lo complicado. Esas ganas y esa capacidad de sacrificio es lo que realmente todos podemos imitar. Otra cosa es que queramos hacerlo. Otra cosa es que tú decidas, no, yo quiero tener una familia y quiero pasar tiempo con mi familia o una vida social, lo que sea. Él ha decidido, bueno, él tiene familia, pero no quiero ni saber lo que habrá ahí. No quiero saber cuál será la relación. Él ha decidido que su vida es eso y me parece bien. El problema es que eso es fácil de imitar. El problema viene en lo que es difícil de imitar. Esta gente son genios. Sí. O sea, Elon Musk, Jeff Bezos o cualquiera son genios. Son genios, son gente brillante. Pero ya no ellos, yo conozco otras personas que no son conocidas, que igual no han formado empresas tan grandes, pero sí han hecho cosas muy importantes profesionalmente. Y hay gente que es brillante, que es que en algunas cosas son absolutamente brillantes, por el motivo que sea, bueno, por el conjunto de motivos que sea, y ya está. Y eso no es tan fácil de imitar. Por eso no hay más Elon Musk, por eso hay muy poquitos Jeff Bezos. ¿Y de Steve Jobs tienes alguna opinión? La misma, es que para mí están en el mismo saco. Grandes empresarios que han tenido que tienen o han tenido una exposición mediática muy grande por lo que han hecho, pero es que después está lleno de empresarios como ellos, lleno el mundo, lleno, incluso gente que ha hecho más dinero que ellos y cosas más importantes que no los conocemos, que son absolutamente anónimos. Lo que pasa es que ellos se han hecho famosos por el motivo que fuere. Pero que al final todos luchan por lo mismo, por crear un proyecto, una empresa, hacerla crecer, ganar mucho dinero en el camino, pasárselo bien, lo que sea. No, es que no diferencia tampoco mucho de lo que nosotros buscamos. Lo que pasa es que ellos han conseguido algo muy grande. Yo también intento sacar el máximo provecho del tiempo que trabajo. Sí, tienes razón. Ahora bien, hay diferencias, pues yo no seré tan brillante o no decido que mi vida sea el 100% trabajar y lo único que no trabajo son las 6 horas que duermo. Bueno, cada uno toma sus decisiones, a cada uno le va como le va.
Tampoco habré nacido tan inteligente como ellos y no pasa nada. Sí, claro. También se trata del balance, ¿no? Que cada quien le quiera dar a su vida. Tanto profesional como personal, como hobbies, etcétera, etcétera. Exacto. No, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿A qué se dedica Matías cuando no está trabajando? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? Ahora mismo cuidar niños. Ahora mismo ser padre. Pero bueno, no, yo tengo un hobby. A mí me encanta, como decía antes, el mundo de los videojuegos. Sí. Si a mí ahora me dejas un fin de semana solo, sin niños, sin mi mujer, nada, estoy solo por el motivo que sea, probablemente lo que haga y me olvide el fin de semana de hacer nada del trabajo, nada, probablemente lo que haga sea pegarme una buena, como decimos nosotros aquí, una buena viciada a videojuegos, porque hace mucho que no lo hago. Y después, pues no sé, la vida de una persona normal, quedar con mis amigos, salir a comer por ahí. El podcast, por ejemplo, al final yo casi no lo considero ni trabajo. Yo sin problema estoy grabando episodios los sábados y los domingos porque me gusta, porque es como un hobby más. Casi te diría que podría grabar el podcast y no emitirlo en ningún sitio. Lo que pasa es que ya que lo hago, me viene bien, que esté en Spotify. ¿Y qué opinas qué opinas de lo que es Spotify y Apple Podcasts y todo esto de que está pasando con que simplemente contratan o pagan millones de dólares para la gente que obviamente tiene más fama y a veces no tienen mucho que dar, pero les pagan, por ejemplo, al príncipe de Inglaterra y a su esposa y eso? ¿Tienes alguna opinión sobre eso? Es un negocio. Y lo que están tratando de hacer es ganar más dinero, básicamente. Entonces me parece loable. Yo, si fuese el dueño de esas plataformas, haría exactamente lo mismo. O por lo menos tendría exactamente el mismo objetivo final. Me parece bien. Al final es gente que mueve mucha audiencia y entonces ellos se aseguran que teniendo 10 podcasts con muchísima audiencia, con figuras muy relevantes de dentro o fuera del mundo del podcast, saben que pues hay mucha gente que les va a conocer y a mí me parece perfecto. O sea, al final toda esa millonada que se están gastando nos ayuda a nosotros, ¿eh? Lo que nos ayuda es que mucha más gente que no sabe lo que es un podcast de repente descubra que el príncipe de Inglaterra tiene un podcast, se pone a escuchar, no sabe lo que era un podcast, lo escucha, mira qué interesante, y casualmente le sugiere uno, otro y terminamos apareciendo nosotros por ahí. A mí me viene genial, ¿eh? Cuanto más gente se meta al mundo del podcast, me viene perfecto. Y encima lo pagan ellos, la fiesta. ¿Tienes algún podcast que recomiendes escuchar o recomiendes a la audiencia que te guste o simplemente tú te dedicas a hacerlos? Pues si sabes que no me gusta escuchar podcast. Tengo épocas. Hay épocas que escucho muchos podcasts diferentes y hay épocas que escucho muy poquitos. Y depende de las temáticas. Voy cambiando muchísimo. Normalmente siempre escucho podcasts relacionados con el mundo de los negocios. Yo escucho, por ejemplo, mucho es una empresa española que se llama Eatnik. Que es un grupo que tiene varias empresas, varias startups, y hacen semanalmente, pues entrevistan a otros emprendedores, empresarios, donde cuentan pues su historia. Me gusta mucho porque suelen hacer análisis bastante profundos en muchas ocasiones, más allá de lo superficial, y eso me ayuda, por ejemplo, a aprender sobre el mundo de los negocios. Y después, por ejemplo, escucho un podcast que me gusta mucho, ya por entretenimiento, que se llama Elon, que es sobre Elon Musk, que cuenta lo bueno y lo malo de ese señor. No sé si lo conocéis, de Alex Barredo, el podcast, que tiene varios este tío muy buenos, como Mixio, que es uno de noticias de áreas. Pues esos son los que Mixio, Elon y el de Idni, te diría que son los que escucho habitualmente. Y después, esporádicamente, aparece algún podcast, pero ha ido cambiando con el tiempo. Hace unos años he escuchado otros muy diferentes. Sí, siento que el boom que se hizo de los podcasts esos últimos 2 años tuvo mucho que ver con lo que fue la pandemia, ¿no? Porque mucha gente quería platicar, también quería hablar, quería sugerir o cosas así. En mi caso, si miras las estadísticas del podcast, que por ejemplo te da Spotify, en marzo de 2020 yo tuve una caída del podcast enorme. Poquito a poco me fui recuperando y de hecho yo creo que ya estoy por encima de lo que fue el pico en marzo. En febrero o marzo del 2020, el año pasado, fue cuando más audiencia tenía, porque siempre he ido creciendo poco a poco. Cayó muchísimo y ahora estoy un poquito, creo que por encima de esas cifras. Pero en mi caso tiene sentido porque mi podcast es un podcast que se escucha muchísimo de camino al trabajo. Sí.
de camino y vuelta. Entonces es normal que cuando la gente de repente cambia sus hábitos y ya no tiene que ir y volver, ya no tiene ese ratito para escuchar el podcast. Entonces me cayó, pero no sé, te diría, y probablemente a menos de la mitad las escuchas. Wow. Oye, pero da igual. Sí. No, pero se ha recuperado de forma natural después, a medida que hemos ido alcanzando la normalidad. Sí, muy cierto. Oye, y pues lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Ajá. Pero queríamos agradecerte, Dago y yo, que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros, de compartir tu proyecto, este podcast que es muy bueno y que vamos a recomendar aquí varias veces. Yo encantadísimo, ya lo sabéis. Sí, y pues te agradecemos mucho y seguiremos escuchando tu podcast y te mandamos un fuerte abrazo a ti y un saludo a toda tu familia, a tus bebés y esperamos algún día volver a charlar contigo. Oye, encantadísimo, Matías. Cuando me llaméis, aquí estaré. Muchísimas gracias, Matías. Realmente estoy muy, muy contento de que hayas aceptado igual, de cierta forma, gracias por hacer este podcast, porque realmente te digo, a mí me ayudó mucho no simplemente en la vida personal, también en la laboral, y te escucho, eres uno de los primeros que escucho cuando me subo al carro, o a veces tengo algo que hacer, te pongo los audífonos y ahí estás, y realmente estoy muy emocionado de que estuviste con nosotros. Y no sé si tengas alguna las redes sociales, si quieres compartir, dónde te pueden seguir o algo así. Bueno, gracias a ti, Dago, por invitarme y compartir este rato. Yo os diría que busquen en Spotify o en Google mismo ponéis podcast Desarrollo Profesional. Ahí encontrarán el podcast muy rápido. Es un logotipo verde fosforescente que se ve a kilómetros, que está hecho con toda la intención, con intención de alevosía para que se vea mucho. Y después, por ejemplo, pues si me buscan en LinkedIn como Matías Pantaloni, no os preocupéis que no hay muchos, os corregirá el autocorrector del móvil, os corregirá mi nombre y si no, a saber lo que saldrá, pues es un poco complicado. Ahí me encontraréis. No, últimamente tengo tanta carga personal y profesional que las redes sociales no las estoy moviendo tanto como me gustaría, pero el podcast sí. Así que busquen como busquen, me van a encontrar. Pues te agradecemos mucho, Matías, y el mayor éxito del mundo y que todo salga muy bien y esperamos verte por aquí, darte una vuelta aquí en Estados Unidos y realmente te deseamos lo mejor, Muchísimas gracias. Mejor, Matías. Eso, a ver si nos vemos en Miami. Ok, hasta luego, nos despedimos. Perfecto. Muchas gracias y sigue adelante. Adiós. Bye bye. Adiós.